Bienvenidos de nuevo al Teatro de lo Real, ese escenario donde retiramos el brillo del mito para escuchar el latido frágil que late detrás de la fama. Estás viendo escándalos de series turcas. Dicen que las luces más intensas proyectan sombras más hondas, y no hay escenario más honesto en su artificio que la medianoche de Dubái para demostrarlo. Imaginen el Burj Khalifa abriendo el cielo del desierto como una aguja de acero y ambición, bañando de fuego y destellos una ciudad que se niega a dormir. Los superdeportivos surcan las avenidas como tiburones de metal, y las azoteas laten con una música que promete juventud eterna a quien se deje seducir. Era el primer suspiro de 2026, y todo parecía diseñado para quienes viven del magnetismo, la imagen y la promesa de mañana. Entre los invitados más esperados en esa catedral del lujo estaba un hombre acostumbrado a inclinar la gravedad a su favor, Can Yaman. Europa reconoce su rostro, Turquía celebra su carrera, su carisma se cuenta en millones de seguidores y portadas sin fin. Pero esa noche, cuando el mundo alzaba la copa por el futuro, Can sintió que el suelo de mármol bajo sus pies se fracturaba. Como si una grieta invisible entre Nians se extendiera de pronto. Lo que están por escuchar no es un simple rumor. Es la anatomía de una herida. Es la historia de un cambio de vuelo de último minuto que descolocó a su equipo, de una negativa que pesa como sentencia, y de un texto capaz de convertirse en tumba de una fantasía colectiva. Hoy en Escándalos de series turcas, nos asomamos a la vulnerabilidad expuesta de Can Yaman y a la determinación serena de Demet Özdemir. Pero antes de abordar este viaje, una pregunta para ustedes, el alma de este canal. ¿Puede un gran gesto corregir un pasado roto, o hay finales escritos con tinta indeleble? Si disfrutan estas inmersiones cinematográficas en las vidas de quienes admiran, asegúrense de estar suscritos a Escándalos de series turcas. Y si quieren ser los mecenas de esta narrativa, mantener encendidas las luces y hondos los guiones, el botón de unirse los espera abajo. Su apoyo es el viento que nos impulsa. Entremos ahora en la noche brillante que de pronto se apagó. Para Can Yaman, el guión de Nochevieja estaba pensado como una vuelta de honor, un repaso triunfal a una carrera que no conoce pausa. La idea era recibir 2026 en la abundancia de Dubái, esa metrópolis que se vende como promesa ininterrumpida de futuro. La agenda rebosaba, una ruta de fiestas de élite internacional, encuentros rentables con productores, apretones de manos que sellan contratos y una lluvia de flashes certificando, una vez más, su lugar fijo en el imaginario popular. Caminó las primeras horas con su seguridad habitual, esa confianza elegante que otorgan años de ser el chico dorado. Era el hombre que todos buscaban, el rostro con el que todos querían ser vistos. Pero a medianoche, cuando el cielo estalló en fuegos y ruido, la farsa perdió gracia. La soledad que trae la fama lo golpeó como un impacto físico. No fue una traición en una mirada ajena, ni un comentario ácido de un rival. Fue la luz fría y azul de su propio teléfono. Una fotografía, subida a miles de kilómetros, publicada por la única persona que aún guardaba la llave de su historia, Demet Özdemir. La imagen era sencilla, casi desarmaba por su calma. Demet parecía más serena, más luminosa de lo que la prensa había mostrado últimamente. No posaba, existía. Y a su lado, con una cercanía que no se estudia ni se finge, un hombre cuyo nombre no resonaba en la multitud. Esa sola imagen bastó para derrumbar la arquitectura secreta de la noche de Cannes. Las columnas de chismes, hambrientas en el silencio de las fiestas, ardieron al instante. Los titulares se escribieron solos: nuevo amor, nuevo comienzo para Demet. ¿Quién es el hombre misterioso? Para el público era un juego entretenido, un rompecabezas para acompañar el café. Para Can, mirando la pantalla en medio de una fiesta ensordecedora, fue un espejo implacable. Leyó la foto y también lo que no se ve entre píxeles. La sonrisa de Demet no era la de compromiso ante una cámara. Era deliberada, auténtica. La leyenda, breve y calculada, llevaba un tono confiado que lo pinchó como aguja. Hablaba de una paz en la que él ya no figuraba. Quienes estaban cerca notaron un cambio que hizo ruido en silencio, el bullicio se le apagó en los oídos, la música quedó en un zumbido lejano, y la copa de cristal se volvió extraña, pesada e inútil. Lo que debía ser un itinerario de ascenso social, mutó en inventario feroz de su interior. Y los millones de LEDs de la ciudad no hallaron manera de iluminar la tormenta que crecía en su pecho.
Cuando se te desmorona el relato de la vida que creías vivir, solo quieres recuperar el hilo, donde sea que esté. Fue entonces en la madrugada caótica del 1 de enero, cuando Khan tomó una decisión que dejó perplejo a su entorno, abortó la travesía. Los salones exclusivos, los contactos que aguardaban, la vitrina perfecta de su marca, todo perdió peso. Empujado por emociones enterradas bajo capas de trabajo y éxito, y por una lucidez más filosa que el miedo, comprendió que estaba soltando el control del relato. Sobre todo, entendió que no podía mirarlo perderse sin intentar la última palabra. Reservó el primer vuelo disponible a Estambul. El trayecto fue una bruma de turbulencia y arrepentimiento. Al aterrizar, el aeropuerto, escenario que domina, no lo recibió cómplice. Suele entrar con ironía ligera, sonrisa a modo de escudo y lentes oscuros para esconder el cansancio. Esta vez, se presentó sin armadura. Un hombre desenmascarado. Cuando estallaron los flashes, no activó el guión del chiste. En su lugar, soltó una frase arrancada de un dolor privado, hacia reporteros que esperaban una anécdota festiva. «Me duele el corazón y me pesa el alma», dijo. Nada más. Sin guiños, sin estrategia, sin promoción. Un hombre que quizá tarde medía el precio infinito de aquello que ya no estaba. Esta honestidad desnuda rara vez asoma en una industria hecha de humo y espejos. Obliga a una pregunta incómoda: ¿es mejor sostener la armadura invencible del ídolo, o hay fortaleza en aceptar que estás roto? Quiero preguntar a la familia de escándalos de series turcas: ¿alguna vez han tomado un vuelo desesperado por culpa de un corazón resquebrajado? Compartan sus historias en los comentarios. Leemos todo. Y si este relato les remueve algo por dentro, regálenos un me gusta. Nos ayuda a domar el algoritmo para traer estas historias a más personas. Si desean sostener este espacio, el botón de unirse es su pase al círculo íntimo. Ustedes hacen posible este trabajo. Del aeropuerto el teatro público se esfumó y quedó apenas un rectángulo de vidrio, la pantalla. Con la adrenalina del remordimiento y la imagen de Demet junto a otro hombre clavada en la retina, Can Yaman rompió un silencio largo. Hizo lo que tantos hacemos en la desesperación, pero con el peso de un nombre nacional. Le escribió. Fuentes cercanas hablan de un mensaje sincero, casi penitente. No exigía, pedía. Quería verse cara a cara. Un encuentro sin coartadas, para destapar lo enterrado entre años de distancia, zurcir donde se pudiera o al menos, darle nombre a eso que no se apagó del todo. No reclamaba volver, pedía claridad. Esperó una mano tendida, alguna señal de que la historia compartida aún tenía moneda. En lugar de una invitación, llegó un dictamen. La respuesta de Demet Özdemir no fue cálculo ni juego de resistencia. Cerró la puerta con la elegancia irreversible de quien encaró el pasado y sobrevivió. Ella, en meses recientes cultivó otra relación consigo misma, una paz trabajada en silencio, contestó con palabras nítidas y concluyentes. Según quienes vieron el mensaje, decía algo así: para mí ese libro ya está terminado. Equivocarse una vez enseña, insistir sería torpeza. Empecé el año con otra vida. Pasé la página por mí. Conviene saborear esas palabras: terminado, torpeza, otra vida. No había seducción ni pulso. Había la firmeza de una mujer que ya hizo su duelo en privado y eligió otra ruta. Con un solo texto no negó un café, negó la posibilidad de una secuela. Para muchos sonó a punto final al final de una novela, escrito para proteger la historia de añadidos impropios. Para otros, fue una herida que pedía 1000 explicaciones. Para Can se volvió un silencio entero, un muro helado sin resquicios para aclarar o negociar. Las consecuencias de ese no digital no tardaron. Sin absolución ni certeza, Can Yaman se replegó en una concha de mutismo denso. Sus redes, que suelen ser ventana diaria y brújula de su legión, quedaron en penumbra. Hasta amigos de siempre lo vieron escurrirse hacia un inventario lento, revisando cosas que no se cuentan a cámara. Los analistas, tan inclinados a la retórica del chico que siempre gana, susurraron que por primera vez Can probaba una derrota verdadera. Y en el aire quedó un eco obstinado: se aprende equivocándose una vez. Como recordatorio duro sugería que Demet había dejado atrás no solo una relación, sino también la zozobra que ese amor, en su forma concreta, arrastraba.
Mientras él afilaba su silencio, ella emergía bajo otra luz. Cercanos a Demet Özdemir confirmaron que su alegría de Año Nuevo no fue un teatro para molestar a Alex. Ni locura de último minuto ni pose estudiada. Era fruto de un trabajo hondo y reservado con ella misma. No quiere vivir mirando hacia atrás porque ya entendió, asimiló y archivó. ¿Y el misterioso hombre junto a ella? Su identidad sigue guardada con celo. No es humo para la prensa, es un blindaje para un inicio que necesita sombras saludables. No hay prisa, hay existencia. Y a veces vivir sencillo es la forma más elegante de desquitarse de un pasado caótico. Como siempre, la arena digital se partió. Unos aplauden la determinación de Demet, leen su mensaje como manifiesto de dignidad. No debe nada al ayer, dicen. Otros románticos que años sostuvieron la ilusión de verles juntos, creen que la vulnerabilidad de Cam merece clemencia, que todo el mundo merece otra oportunidad. Pero sus palabras chamuscaron el suelo alrededor de esa orilla. El telón parecía caer. Mientras tanto, voces internas interpretan esta etapa como el quiebre del traje perfecto, la deconstrucción de la máscara alfa que Khan llevó como segunda piel. Su silencio es el coraje de quien mira a sus fantasmas o la parálisis de un arrepentimiento tardío. El mundo del espectáculo contiene el aliento, duda si todo terminará en un mensaje, o si el tiempo, narrador sin rival, guarda un giro final. Al cierre quedan dos caminos divergentes. Demet avanza con la vista clavada en un horizonte de calma y reserva. Khan mira hacia atrás, parado sobre las ruinas de un puente que quiso cruzar cuando ya se desplomaba en el río. Es un recordatorio severo, en la vida, a diferencia de las series que amamos, hay finales verdaderamente definitivos. No toda temporada consigue renovación. Seguiremos acompañando el silencio de Can Yaman y el renacer de Demet Özdemir, atentos a los pasos que no suenan pero cambian el rumbo de una vida. Y si un día llega un murmullo distinto, aquí estaremos para descifrarlo. Por ahora su historia descansa como un libro cerrado en un estante alto. Gracias por sumarse a este recorrido emotivo en escándalos de series turcas. Si creen en el poder de seguir adelante, dejen en los comentarios la palabra estrella. Y no olviden pulsar unirse para apoyar este canal y ayudarnos a traerles relatos que importan. Hasta la próxima, no dejen para mañana el cruce de puentes que hoy todavía están en pie. Adiós.